Audiovisuales presenta el siguiente programa. Bienvenidos al Taller del Artista. Nos acompañan en esta oportunidad no uno, sino dos artistas, François Boucher y Lucas Ospina, quienes, a pesar de que trabajan individualmente, en ocasiones producen proyectos en conjunto. Lo que veremos en los próximos minutos será un testimonio de lo que sucederá realmente aquí en la Casa Wiedemann, que puede considerarse como el taller de Lucas y François, puesto que aquí presentaron recientemente sus tesis de grado. Las cámaras y los camarógrafos se verán reflejados en los vidrios de las obras. Nos acompaña también en esta oportunidad Jorge Jaramillo, director de la Galería Santa Fe de Bogotá del Planetario Distrital, quien conoce ampliamente la obra de este par de jóvenes artistas y quien colaborará con nosotros en la entrevista. Veamos antes un corto informe sobre el trabajo de este par de artistas. Entre los más jóvenes y premisorios artistas que han irrumpido recientemente en el panorama nacional, se cuentan François Boucher y Lucas Ospina, egresados de la Universidad de los Andes, y quienes, a pesar de su corta trayectoria, han hecho perceptibles lineamientos y objetivos similares en sus obras. Boucher y Ospina han trabajado en ocasiones conjuntamente, en contraposición con la tradicional consideración del arte como producto de una individualidad genial. El trabajo de François Boucher se apoya en conceptos filosóficos y textos literarios que no dejan dudas sobre la relatividad de los significados de acuerdo al contexto en el que se presentan las palabras y las cosas. Así lo hace evidente al ubicar carteleras que generalmente muestran información verídica en los ámbitos del arte donde reinan la ambigüedad y la fantasía. Ospina trabaja en cambio en los medios tradicionales del dibujo, la pintura y la escultura, pero hace caso omiso de los requerimientos que por lo regular acompañan su presentación. Entre los trabajos conjuntos de Boucher y Ospina se encuentra la creación de un artista, Pedro Manrique Figueroa, a quien atribuyen ser el precursor del collage en Colombia y cuya obra han dotado de una impactante verosimilitud. Para demostrar que Manrique puede ser cualquiera, encarnaron al artista en el portero de un edificio, es decir, en un personaje corriente que juega billar y que permanece como un concepto o idea inamovible mientras la vida sigue su curso. François, tú comenzaste haciendo unos experimentos en pintura y escultura, pero de pronto abandonaste esos medios tradicionales y llegaste a este tipo de obra. ¿Qué te hizo cambiar tan radicalmente tu posición artística? Me hizo cambiar una cierta radicalidad que me pareció que yo tenía que tomar para llegar a un sitio donde el goce de la obra es inteligible, no tan sensual. Si estuviera haciendo oficio, si estuviera pintando, si estuviera dibujando, habría distractores. Me toca como esterilizar un poco el sitio, quiero decir, como ponerle alcohol, prenderlo, que no tenga bacterias, para que se pueda estar en el terreno donde uno quiere que se dé la reflexión, que es un terreno bastante mental. Es mental, no es un goce sensual. Por ejemplo, acá, esto es un dibujo, pues esto es un texto que se dice a sí mismo dibujo. No hay el goce sensual del dibujo que siempre hubo con los dibujos que son hechos en línea, pero este dibujo, porque es un dibujo, dibuja con las palabras finalmente, habla de un señor que está mirando a una ciega, que está espiándola, y al final termina hablando de cómo cada dibujo tiene que cumplir con las leyes de su constitución.
en este caso era, como el dibujo es ciego, como habla de la ceguera, tenía que ser hecho sin dibujo. Tenía que cumplir con su propia constitución, que era no tener dibujo, y ser dibujo sin embargo. La cualidad de una de las condiciones del arte pues es la comunicación. ¿Tú crees que a través de un trabajo tan hermético y tan intelectual de cierta manera el público profano pueda llegar a tener las lecturas que pretendes? Yo creo que en muchos casos no, pero me parece que es irremediablemente elitista todo lo que uno está haciendo, en el sentido más benigno de la palabra. Y hablaba hace un momento de esta artista americana que se llama Sheri Levine, que vuelve a tomar el orinal de Marcel Duchamp, ese ready-made, paradigma de los ready-mades, hito, y lo vuelve a poner en el museo, pero ella es una mujer y lo ha hecho en bronce. El contexto altera totalmente la obra. A lo que voy es a que si uno no sabe de Marcel Duchamp y de lo que él hizo en los años 50, uno no goza de Sheri Levine, y en ese sentido es elitista. Se necesita que el observador tenga un bagaje, tenga unos conocimientos, unos referentes sobre todo. Sí es necesario en muchos casos, porque si no puede no situarse en el terreno donde uno quiere que se sitúe y donde uno puede conversar con él. En algunos casos puede suceder eso. Esta obra está muy directamente referida a lo de Duchamp, con todos estos pequeños tags que dicen ready-made. Háblanos un poco de este trabajo, me parece muy importante. En este trabajo, a mí me interesó, por ejemplo, poner texto adentro del panel, en este caso, porque me interesa que el texto, hacer énfasis en el hecho de que el texto es parte de la obra, es la obra, esto es palabra. El texto habla de una, pues yo digo que es una dulce especulación pensar en la labor del artista como alguien que no produce objetos, sino que a la manera de lo de Duchamp pone etiquetas en objetos que le parecen, que le atraen, en cosas, hasta en situaciones, hasta en acciones, en la cultura popular, en cualquier parte. Que obras como la Mona Lisa, que en su momento tuvieron una relevancia enorme, pueden ser hoy en día cadáveres. Entonces el texto juega, ahí está el cadáver, aquí está ponerle la misma etiqueta al cadáver, juega, se fracturan los dos todo el tiempo. En estas obras se trabaja como el tema de falsificar la realidad, en estas de los enchufes y sobre todo en esta también, donde es como falsificar una realidad y repetirla cuando está pasando algo al tiempo. Lo mismo con los enchufes. ¿Qué nos puedes comentar acerca de eso? Pues como que va en ese mismo movimiento que pretende de alguna manera presentar la representación. No es como lo que dice Kossuth de la obra de arte, que en el arte moderno uno no puede hacer una obra de arte neutra, porque decir obra de arte ya es un planteamiento. Entonces cualquier obra de arte desde el arte moderno tiene que estar pensando el mismo hecho del arte, o si no, finalmente no está hablando hoy en día, está apagada, no está irradiando ninguna reflexión importante. Eso es radical, pero en todo caso... Esta obra se sale un poco formalmente, por lo menos, del resto, no conceptualmente. ¿Qué implicaciones tiene esta obra? Esta obra hace referencia a lo que los publicistas hacen para demostrar las cualidades de absorción de las toallas higiénicas de las mujeres. Se llama la regla de oro. La regla de oro pues hace referencia a la manera como se refiere coloquialmente todo el mundo a la menstruación, y también al hecho de que la sangre no se puede mostrar, es un tabú, hay que hacer el simulacro de la sangre. La regla de oro es no mostrar la sangre, es hacerlo clínicamente, mostrar la intimidad pero no mostrarla, volver la sangre azul, como ese chiste que tienen de que todas las mujeres en las propagandas tienen sangre azul. De ahí viene un poco. Yo miro mucho la cultura popular en términos de
algo que puede hablar de cualquier cosa, del concepto filosófico más elaborado, si se mira en esos términos. Jorge tenía un comentario muy interesante sobre los íconos estos de acá. Sí, que me parece que en la obra de François pues hay una serie de elementos que son encontrados y que hacen parte de la cotidianidad y que de pronto aquí los encontramos como subvertidos y con una carga artística muy especial. ¿De dónde nace el interés por las cosas como que normalmente pasan desapercibidas? Hay una política en eso, hay una política en poner estos íconos, en poner las carteleras de paño verde, en todo eso hay una política, y la política es decirle a la persona que está mirando esto: usted podría estar en un lugar de paso, donde está el ícono, donde está el baño, donde está la cartelera de las noticias, usted podría estar allí. No se trata de que usted está en una galería y por eso está viendo arte. Usted puede estar viendo arte en cualquier otro lado. Es como hacer énfasis en ese punto. No pensar el arte otra vez como objetos, sino como maneras de mirar. Y pensar que todo finalmente está cargado, ¿no? Está cargado el verde de esa cartelera porque nos remite a la noticia verídica. Ahí está, noticia actual. Y generalmente en una galería lo que hay son lienzos, terreno de la mentira. Entonces, ¿qué pasa en el momento en que uno se mueve y ahora pone en la galería lo que debía estar en el pasillo? Algo pasa. A eso es a lo que realmente yo quiero hacer referencia, ¿no? Y también noto en tu obra muchas referencias a la cultura popular. Por ejemplo, esta obra con Pepsi y Coca-Cola. A pesar de ser muy intelectual, también está muy referida a cosas comunes y corrientes. Sí. Precisamente a mí me interesa que las cosas comunes y corrientes, que todo el mundo piensa que son comunes y corrientes, como las propagandas de Pepsi y de Coca-Cola, se las mire, se entienda que no son neutras, que detrás de ellas hay toda una ideología, que están sucediendo cosas ahí, que el hecho de que uno en la propaganda le digan yo tomo Coca-Cola o el otro diga yo tomo Pepsi, está cargado, ¿no? Quiere decir que uno está afirmando el sujeto que es. Aquí pues se habla de más allá del sujeto, se habla de no tratar de fundamentar el yo, sino desfundamentarlo. Está este señor que tiene la camiseta de Pepsi y tiene la botella de Coca-Cola en espejo con él mismo, con la situación inversa. La camiseta de Coca-Cola, la botella de Pepsi. Usted soy yo, un hombre es todos los hombres, como la conclusión del cuento de Borges, que habla de unos antagonistas que se encuentran con Dios en el cielo y él los confunde. Para Dios eran lo mismo, los opuestos. A mí me sigue preocupando la manera en que el público en general puede recibir una obra de estas. Un crítico americano hablaba refiriéndose al arte contemporáneo, decía que el arte contemporáneo era una mezcla de material artístico y de palabras, y que esa mezcla provocaba en el espectador un conflicto entre el ojo y la mente. Ese conflicto que provoca en el espectador es intencional o está dirigido a algo en concreto o es simplemente un accidente. A mí me interesa ese conflicto. Aquí, por ejemplo, no hay palabra, pero la palabra es: se arrancó un papel de la cartelera de paño verde, se ve el sitio donde estuvo, el papel está arrugado y cayó y se cambió de dimensión, está en otro juego ahora está en un campo de fútbol y es la pelota del campo de fútbol. Ahí hay palabra. Eso no es un goce sensual, es absolutamente mental lo que sucede allí. Subamos a ver palabra. la obra de Lucas ahora. Que siempre me impresiona la manera como tú colocas tu obra. Es decir, yo diría que parte fundamental de tu obra está, del contenido de tu obra, está en la manera en que lo pones. ¿Por qué decides
arrumarla, digamos así, en un rincón. Ya. Entonces, cuando yo la arrumo no estoy pensando tanto en mi obra, sino que estoy pensando como en objetos. Que el concepto de mi obra a veces como que ya le pesa a uno mucho a la hora de montarlo. Entonces estoy pensando como simplemente como si yo lo hubiera mandado en un trasteo y los señores hubieran traído esto y lo hubieran colocado en esta esquina. Sin embargo, al hacer eso, también estoy haciendo como conciencia de otros aspectos. Digamos, este es un cuarto, esto está ubicado en una esquina, están estas dos ventanas acá. Entonces ahí en todo caso hay una intención bastante marcada, como en ese desgano por montar, a la vez hay toda una estética en ese sentido. ¿Cómo llegaste al encuentro con este tipo de esculturas? Pues por un lado yo estaba tomando unas clases de cerámica y tocaba hacer moldes, y al final me terminaban gustando más los moldes que las piezas que salían de esos moldes. Y por otro lado también había un concurso de hacer un trofeo para una cosa, entonces yo cogí un papel periódico y lo puse entre un yeso, y después pinté eso de blanco y mandé eso como al concurso de trofeos. Pero me gustó mucho la idea como de lo pobre que era eso, que era como una escultura casera. Así como hay videos caseros, esto era como una escultura casera, que no necesitaba uno ni de mandarla a fundir, ni de conseguir una gran maquinaria, sino que podía efectuar uno todo uno mismo. A primera vista no habría ningún tipo de relación entre la manera como pintan, la manera como dibujan y la manera como trabajan tridimensionalmente. Pero debe haber algún tipo de relación, pues tú eres el autor, de manera que ¿en dónde está esa relación? La relación estaría en eso, que yo soy el autor. Y eso mismo, así como me he visto así, yo creo que si me he visto así hay alguna relación como me he visto con lo que hago, como manejo un carro, la manera en que uno se sienta a leer o en la manera en que uno camina. Creo que la relación estaría como en el tono de todo eso, como el ambiente que le genera a uno. A mí me sigue preocupando mucho la manera como el público puede abordar este tipo de trabajos que pues son completas en su mayoría, la mayoría de los casos son completamente nuevos para la gente. O sea, ¿piensas que realmente puedes establecer una comunicación a través de estas obras con el público común y corriente? Yo creo, Jorge, que uno en todo caso uno es público, ¿sí? Yo aquí me confronto con todas esas cosas porque precisamente si estoy dibujando, haciendo esculturas o pintando, uno creció con esos tres conceptos. Si uno le preguntan qué quería ser, y uno pintor. Uno no decía videoartista o instalador, sino que uno decía pintor. Entonces estoy tratando también de complacerme a mí mismo. Digamos, en mi obra tengo un aspecto que es el de los dibujos, que son totalmente figurativos y que tienen ese aspecto pop de frases así comunes y corrientes. Entonces ahí complazco más o menos esa cosa como del chiste o como de cosas muy cotidianas. Tengo otros aspectos que de pronto ya son más elaborados y con eso complazco ciertas radicalidades. Así como François puede haber usado esos paños verdes, yo complazco la radicalidad de hacer un cuadro negro o hacer una cosa así. Bueno, François y Lucas, a pesar de que, como hemos visto, tienen una obra tan divergente, sin embargo, en ocasiones se unen para hacer proyectos conjuntos, como este famoso proyecto del precursor del collage en Colombia. Al hacer esto, ustedes están cuestionando infinidad de presupuestos del arte, por ejemplo, que el arte es un hecho individual, genial, etc. ¿Hacia dónde los lleva esto? ¿O qué los motivó también a trabajar, a cuestionar el concepto de arte a través de este tipo de trabajo? Manrique es como un lienzo virgen, ¿no? Uno puede estar haciendo, cada cual le va entregando a Manrique todo un sentido que es importante para la persona y el otro lo lleva en otro sentido totalmente distinto. Por eso conectarnos ahí no fue nada difícil, digamos, el uno quería hablar un poco de la historia de Colombia, el otro quería hablar de la ficción, el otro quería hablar de el hecho de que si uno presenta una cantidad de textos y de historias de un artista, el artista ya es real, mil cosas podían pasar ahí. Sí, yo creo que uno crea, sobre todo para poder trabajar juntos, uno crea como contextos, más que todo. Los contextos lo suficientemente elásticos para que se pueda trabajar tranquilamente ahí. Porque de pronto otra noción para trabajar juntos sería que François y yo pintáramos un lienzo, o que yo hiciera cosas para meter dentro de las vitrinas de François, pero me parece que eso no nos serviría mucho. En cambio, estos contextos que creamos para poder trabajar juntos, sí me parece que funcionan más. ¿Y ustedes creen que tienen, es decir, piensan seguir trabajando juntos, haciendo proyectos conjuntos? Pues mientras sucedan esas ideas, por ejemplo, que la idea de Manrique no sucedió, yo no estaba en el momento en que se concibió Manrique, pero apenas yo supe de Manrique, me pareció tan fascinante la idea que
yo me apropié de Manrique. Manrique también, yo lo he hecho crecer, yo lo alimenté a Manrique todo el tiempo, lo hice viajar por Colombia, le di todo el contexto de lo que yo pienso y en ese sentido ya entró. Si hay una idea como esa en la que los dos nos cogemos vuelo, por ejemplo, con unas fábulas que hemos estado escribiendo ahora que tienen, en vez de moraleja, elucidan conceptos artísticos, también los dos nos apasionamos con eso y ahí entramos a trabajar juntos. Sí, hay una cantidad de condiciones que uno podría llamar azarosas, pero hay que aprovechar como que todas esas coincidencias. Digamos, pues la exposición de dibujo que organizamos también con Jorge, digamos, no teníamos todavía como el concepto muy claro de lo que iba a ser la exposición de dibujo, y la hermana de François hizo la tesis sobre unos dibujos de San Juan de la Cruz. Y justo eso coincidió ahí, se nos ocurrió darle como el contexto a partir de los dibujos de San Juan de la Cruz, y después Jorge sugirió también otros dibujos para que esto no se elevara demasiado. Sí, pero como que es aprovechar todas esas circunstancias. Estos proyectos colectivos donde se involucra pues a mucha gente desde el momento de la concepción y en el momento de la realización, podrían dar lugar a pensar que ustedes creen en que es posible hacer un arte comunitario. Sí, comunitario siempre y cuando se mantengan las individualidades, ¿sí? No es como una cosa, no es mantenido como esos conceptos del comunismo así totalitarios. No, es como tener terrenos de diálogo. La exposición del dibujo, por ejemplo, hicimos un terreno de diálogo. El terreno era, básicamente caricaturizándolo, todo lo que en un principio no apuntaba a ser dibujo y que por la ética de este momento puede considerarse dibujo. Y la gente se inscribió en eso y reflexionó a partir de eso y ahí se dio algo. Bueno, muchas gracias a Lucas Ospina, a François Boucher, por habernos permitido escudriñar un poco su trabajo, entenderlo, a Jorge Jaramillo por su colaboración en esta entrevista y hasta una próxima oportunidad.